Hola, bienvenidos un año más a la reunión de usuarios de RedCap, la RedCap con Hispano. En esta ocasión les voy a hablar sobre una funcionalidad de RedCap denominada alertas y notificaciones. Alertas y notificaciones es una funcionalidad de RedCap con cierta similitud a la ASI, a las invitaciones automáticas de las encuestas, pero que engloba más características y con las que podemos tener más control sobre las notificaciones que se envían. Es una función para enviar notificaciones personalizadas. Tiene la característica de que se puede enviar a uno o a más destinatarios. Los destinatarios de las alertas no necesariamente han de estar dados de alta, no necesariamente son usuarios de RedCap, pueden ser personas externas. Se pueden enviar por varios medios, a través del email directamente desde RedCap, o bien por SMS, llamadas de voz o por plantillas SendGrid con una email o una plataforma ajena, un servidor de correo ajeno a RedCap. Funcionan tanto para encuestas como para formularios. Funcionan cuando se guardan datos, pero también cuando se importan datos, y además es posible añadir ficheros. La funcionalidad de alertas está en el menú de la izquierda de RedCap dentro de la sección de aplicaciones. La idea para crear una alerta es seguir tres pasos que los iremos viendo a lo largo de la presentación. Primero, ¿cuál es el evento que provoca el lanzamiento de la alerta? ¿Cómo vamos a lanzar la alerta en términos de tiempos? ¿Cuándo? ¿Cuándo se lanzará esta alerta? Y por último, ¿qué mensaje vamos a incluir en la alerta? Cada alerta tendrá un identificador y debemos de ponerle pues, un nombre que sea representativo pues, para esa alerta. Comenzamos con el primer paso. ¿Qué evento vamos a configurar para lanzar la alerta? Este primer paso se divide en tres subpasos. El primero de ellos mm, nos indica cuándo o cómo se va a disparar la alerta. Y puede dispararse o bien cuando guardamos un formulario o una encuesta específica y le diremos en qué estado se guarda, podremos seleccionarlo, bien cuando se guarda un registro de un formulario o una encuesta, pero además se cumple una determinada condición que deberemos describir, o bien cuando importamos registros y se cumple una condición. Como comenté antes, el siguiente subpaso será seleccionar el instrumento que va a provocar el lanzamiento de la alerta e indicarle a RedCap si se va a lanzar siempre que se guarde el formulario independientemente del estado en el que se guarda o bien solo cuando se guarda en estado completo. Esta es la característica de los formularios que aparece al final del mismo cuando se van cumplimentando y podemos seleccionar completo, incompleto o no verificado. Y por último, los límites a la hora de lanzar la encuesta. Se pueden lanzar solo una vez por cada registro o bien, por ejemplo, una vez por cada evento en un registro o una vez por cada instancia cuando hablamos de, instrumentos que son repetibles. La alerta, en principio, se dispara una sola vez y excepto en la circunstancia donde le digamos que se envíe cada vez en el siguiente paso que más adelante veremos. El, en el paso 1, cuando seleccionamos la primera opción, cómo se dispara la alerta atendiendo a una determinada condición, aparecerá en el subpaso 2, en el paso B,
un recuadro para escribir la condición que debe de cumplir nuestra alerta cuando introducimos los datos. Esto nos permite tener cierto control sobre las alertas a través de las condiciones. ¿Por qué? Porque podemos poner una condición como, por ejemplo, lanzar una notificación cuando el consentimiento informado de un participante está o no recogido, con una pregunta sí o no. Pero también podemos poner de alguna manera controles de envío de alertas directamente desde los formularios. Podemos poner una pregunta que sea manda alerta y con una respuesta sí o no. Y de esta manera la persona que introduce datos podría controlar el envío o no de la alerta, poniendo la condición enviar alerta sí o no en el diseño de la lógica en este último recuadro. Y es importante tener en cuenta esta opción. Se cercioró que previo al envío de las notificaciones la lógica es válida. Si seleccionamos esta opción, cada vez que se vaya a lanzar la alerta, REDCap revisará si esa condición se cumple o no. Si no lanzamos, si no marcamos esta opción, entonces REDCap podría agendar una alerta y no la revisará antes de su envío, si proponemos un envío, por ejemplo, en el tiempo, no de forma inmediata. Vamos a ver el caso en el que dentro del primer paso seleccionamos la segunda opción. Establecemos una lógica y le decimos a REDCap que envíe la alerta solo cuando esa lógica sea verdadera. En este caso, hay una variable dentro del cuestionario donde pregunta si hay muestras del paciente. Si no hay muestras del paciente, entonces tendrá que mandar una alerta al hospital indicando que se soliciten las muestras para ese paciente. Por tanto, en la lógica se establece si esa variable está respondida como no, es decir, un 0. Y marcamos la opción de revisar que esta lógica sigue siendo válida antes de lanzar la alerta. Así está diseñada la alerta y en el mensaje de la alerta se ha indicado, por favor, seleccione las muestras para el paciente 3. 3 es el record ID, con lo cual ya voy adelantando que dentro del mensaje de la alerta se puede incluir piping. Bien, una vez diseñada la alerta, cuando introducimos un paciente, en el estudio se queda agendado la alerta porque se comprueba que se cumple la condición. Si pongo que se envíe inmediatamente, se lanzará la alerta. Si espero e indico que se envíe 3 días más tarde, por ejemplo, entonces cuando se tenga que enviar la alerta, REDCap revisará que la condición se sigue cumpliendo. En este caso, lo puse como envío inmediatamente. Por lo tanto, al guardar el participante, llega un correo, que es un correo prediseñado, indicando por favor solicite las muestras para el paciente 3, una vez que yo digo que este paciente 3 no tiene muestras. Y la última opción que tenemos dentro del paso 1 es indicar que se lance la alerta cuando se cumple una determinada condición, pero durante la importación de datos o bien en una lógica basada en el tiempo. Quiere decir esto utilizando dentro de la lógica la función dateDiff. Pues vamos a ver un ejemplo. Seleccionamos la tercera opción del grupo A de opciones y en el grupo B indicamos
la condición que se debe de cumplir. En este caso, la condición que se tiene que cumplir es que la fecha del diagnóstico y la fecha de hoy tenga una diferencia de 7 días. Quiere decir, una vez diagnosticado el, eh, la enfermedad, después de 7 días se ha de enviar una alerta para solicitar que se agende una visita en los próximos días con ese paciente. Bien, pues el mensaje que indico dentro del diseño de la alerta es que la fecha de diagnóstico del tumor primario para el paciente N, y este paciente lo indico con un piping, es y pongo la fecha de diagnóstico, otro piping. Indico, han pasado 7 días desde el diagnóstico, agende una visita en los próximos 4 días. Este es el mensaje que debería de llegar al correo electrónico. Pues bien, como pueden observar, una vez que introduzco el dato de la fecha de diagnóstico para este paciente número 3, y esa fecha es el 21 del 4 del 2024, como observarán, el día 28 del 4 del 2024 llega un correo electrónico donde se indica que la fecha del diagnóstico de ese tumor para el paciente número 3, está sustituyendo piping, es el 21 del 4 del 2024. Se han pasado 7 días, por favor, agende una visita en los próximos 4 días. Quiere decir, traduce el piping y llega un correo exactamente como está prediseñado. Pues bien, pasamos a la opción 2, al paso 2. ¿Cuándo vamos a lanzar la alerta? Y para lanzar la alerta tenemos varias posibilidades. Primero, cuando la enviamos, y podemos enviarla inmediatamente, podemos enviarla un día próximo, y este día próximo, cuando lo desplegamos, vemos que podemos seleccionar un día determinado, un día de la semana, un día del fin de semana, o bien días como domingo, lunes, martes, miércoles, etc. Esta opción es interesante en algunos casos de uso. Por ejemplo, cuando queremos enviar una alerta, pero no queremos que se envíe los fines de semana. Entonces podemos seleccionar esta opción y crear una alerta para cada día de la semana, evitando fines de semana. De tal forma que así cada una de estas alertas se enviará todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles y así hasta el viernes. Pero sábado y domingo no se envían las alertas. También podemos decir que la alerta se envíe en días después de que ocurra algún evento. Por ejemplo, pues se introduzca la fecha de consentimiento informado o la fecha de nacimiento cuando ocurre algún evento, con lo cual es otra opción para el envío de la alerta. O bien podemos enviarla en una fecha específica. La siguiente opción, ¿cuántas veces envío la alerta? Se puede enviar solo una vez. Podemos enviar la alerta varias veces al guardarlo cuando se modifican datos nuevos, evitando campos calculados o incluso sin evitar los campos calculados. Por tanto, las alertas podemos enviarlas n veces. O bien podemos decirle que las envíe n veces, pero no condicionado a un cambio en los datos, sino enviarlo todos los días, por ejemplo, o cada 2 días o cada 3 días y enviarlo n veces, enviarlo solo 7 veces, por ejemplo. Por tanto, nos da mucha versatilidad a la hora de configurar los envíos de estas notificaciones. Y también le podemos indicar cuándo se tiene que dejar de enviar las notificaciones, es decir, poner una fecha de caducidad
cuando dejará de enviarse estas notificaciones. El tercer paso es diseñar el mensaje que se va a añadir a la alerta. Lo primero que indicamos es cómo se envía la alerta, a través de un correo electrónico con el servidor de correo electrónico que está integrado en Redcap o mediante proveedores externos. Un proveedor externo que está mm, instalado con Redcap o preintegrado con Redcap es Twilio, que una vez establecido una cuenta con Twilio de pago, se puede configurar con los parámetros que se nos indiquen y enviar mensajes mediante SMS o mediante voz. Y otra opción de proveedor externo también de pago es la plantilla es SendGrid. Y SendGrid es una plataforma que está basada en la nube y que es capaz, pues, de proporcionar y administrar un servidor de correo electrónico donde se indique, por ejemplo, el nombre de la institución. Dado que es una plataforma especializada en dar un servicio de correo electrónico, lo que nos va a proporcionar son, pues, más funcionalidades, ¿no? Como enviar correos masivos, gestionar y agilizar los envíos a las instituciones, etcétera. Indicado la forma de enviar el correo, la alerta, se establece quién envía la alerta y a quién se le envía la alerta. En la parte de a quién se le envía la alerta, podemos seleccionar en los desplegables correos de personas que están dadas de alta, que tienen cuenta dentro de Redcap. Pero también tenemos la opción de incluir correos manualmente, correos, direcciones de correo de personas ajenas a Redcap. Y esta es una opción muy interesante en determinados casos de uso. Por ejemplo, si tenemos un ensayo clínico donde se reportan eventos adversos, pues los eventos adversos graves hay que notificarlos a las autoridades sanitarias. En el caso de España, por ejemplo, se notifica a las 24 horas a farmacovigilancia y en los 7 días siguientes, entre 7 y 15 días, a la Agencia Española del Medicamento y a los comités de ética. Pues esta forma de envío es muy útil para notificar a instituciones que son ajenas a Redcap. Por último, se diseña el asunto del mensaje y el cuerpo del mensaje. Y aquí se puede utilizar tanto piping como variables inteligentes que luego Redcap traducirá de forma conveniente a la hora de enviar el mensaje. Cabe destacar la opción de prevenir la transferencia de datos sensibles en los campos de identificación. Cuando está clicada esta opción, RedCap, a pesar de tener piping, si identifica una variable como identificador en el diseño, no va a transferir el dato. Al contrario, lo que pondrá es un mensaje como este que ven aquí, dato removido o en su versión en inglés. Y por último, se pueden adjuntar ficheros. Los ficheros yo recomiendo que sean PDFs. ¿Por qué? Porque si se envían ficheros en otros formatos que un servidor de correo detecte potencialmente peligrosos, corremos el riesgo de que el mensaje no llegue a destino. Por último, indicarles que las alertas, a medida que se van creando, se va añadiendo a un repositorio de alertas dentro de la función alertas y notificaciones de ese menú de la izquierda de RedCap en la parte de aplicaciones, y estas alertas se van creando con un identificador único. Las alertas se pueden copiar y luego modificar o editar, se pueden mover, se pueden habilitar o deshabilitar. Cuando ya no nos interesa que se lance esa alerta, pero no queremos borrarla, la deshabilitamos, podemos habilitarla a futuro. Y las alertas podemos ver el registro de actividad de esa alerta, es decir, cuántas veces se ha enviado la alerta, y clicando en el enlace ver el listado se puede ver a qué registro se ha enviado la alerta. Y las alertas, una vez creadas, pues se descargan en formato CSV, o bien se pueden cargar alertas que funcionan en otros proyectos, cargarlas a nuestro proyecto y luego adaptarlas. Bien, pues con esto termino mi exposición sobre alertas y notificaciones. Muchas gracias por su atención.
y espero que puedan utilizar alertas y notificaciones y comprobar la versatilidad y la utilidad que tiene su uso tanto para personas con cuenta dentro de Redcat como para personas externas. Muchas gracias.